Capítulo 7, verso 1 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así?, preguntó. Te damos gracias, buen Dios y Padre, y te pedimos, Todopoderoso, en esta noche preciosa, Señor, que envíes a este lugar, Padre, el Espíritu Santo, Padre, al Maestro por excelencia, Padre, para que pueda interpretarnos, para que pueda, Padre de Jesús, ayudarnos a entender tu santa palabra, Señor, a vivirla, Padre bendito, a digerirla y a crecer a través del conocimiento, Señor Jesús. Te pedimos en esta noche preciosa, Padre bendito, que tu presencia esté en este lugar, Señor, que ates, Padre, todo espíritu, Señor, de distracción, Señor, todo espíritu, Padre, contrario a tu presencia, todo espíritu contrario a ese Shekinah, Padre, a esa presencia en este lugar, Señor. Bendito Dios, te lo damos gracias en tu santo nombre, todopoderoso Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Tome asiento, mi hermano. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, como vamos viendo, hermanos, para hacer un feedback un poquito corto de lo que en el capítulo 6 sucedió, es que se dio el arresto de Esteban. Y decíamos que Esteban, hermanos, era un diácono. Recuerde que él ni siquiera era un apóstol cuando él fue llamado, era un judío helénico. Los judíos helénicos eran aquellos que eran de habla griega y que no habían sido creados en Jerusalén, sino que en Grecia, ¿verdad? Entonces, por esa razón eran helénicos. Sin embargo, dice que hubo una pequeña discusión entre ambos, entre judíos hebreos y judíos helénicos, y debido a eso se dice que Pedro dice: escojan a 7 varones de donde está, hermanos, el prototipo de lo que ahora nosotros conocemos como gobierno de la iglesia, que se eligen a 7 diáconos, en el cual ayudan a gobernar, ayudan a ordenar, a disciplinar y a suministrar el ministerio junto con el pastor. De ahí viene el diaconado, ¿verdad? Los 7 diáconos. Pero estos 7 diáconos dice que fueron elegidos de los helénicos, del grupo de los helénicos. Pedro les dice: escojan 7 varones ustedes y luego tráiganlos llenos del Espíritu Santo. 7 varones, dice la palabra, que tengan buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y decíamos el miércoles anterior, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos que para ocupar ciertos lugares y tener ciertos privilegios en la iglesia, por pequeños que sean, nosotros se nos pide que tengamos un buen testimonio y que seamos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos menospreciar ninguno de los ministerios que se nos da, ¿verdad? Ninguno de los privilegios que se nos da en la iglesia, porque todos son privilegios y todos pesan igual ante la presencia de Dios, ¿verdad? Lo mismo vale el predicar aquí, el tocar, hermanos, el ir de diácono oficial, como el estar viendo los vehículos, como el estar cuidando la puerta, son los mismos privilegios ante Dios. Así de que nunca podemos menospreciarlos, ¿verdad? Esto le digo porque sucede muchas veces dentro de la iglesia. Entonces dice que dentro del arresto de Esteban llegó a ser lo que se llamaba en el griego koiné, el primer mártir, que era más, el mártir quiere decir el primer testigo a precio de sangre. Hasta este momento nadie en la iglesia había sido muerto por causa de Jesucristo. Habían sido sí azotados, habían sido perseguidos, habían sido menospreciados, pero ninguno había sido muerto por el testimonio de Jesucristo. Esteban, que era un diácono oficial, se viene a convertir en el primer mártir. La palabra mártir, de ahí viene la palabra que conocemos, el vocablo de nosotros ahora, mártir, ¿verdad? Que es alguien que murió como testigo de sangre, murió por un ideal. Él murió por el ideal de Jesucristo, por seguir predicando la palabra, aun cuando tenía las amenazas del judaísmo, tanto, hermanos, de los judíos que venían por parte de Anás como por parte de Caifás, tanto de fariseos como de saduceos. Pero antes, decíamos nosotros, hermanos, que antes que Jesucristo resucitara, es decir, que Jesucristo muriera, fuera a la cruz, quien más persiguió a la iglesia fueron los fariseos, judíos fariseos. Pero después que Jesucristo resucita, y ya no están más que los apóstoles, ya no son los fariseos los que persiguen al cristianismo,
son los saduceos, en manos de Anás, el sumo sacerdote. Allá fariseos en manos de Caifás, el sumo sacerdote. ¿Por qué razón los saduceos levantan una persecución contra el cristianismo justo después de la resurrección de Cristo? Porque dentro de sus doctrinas y de sus principios estaba que ellos no creían en la resurrección. ¿Me doy a entender en eso? Entonces, no creían en la resurrección, no creían en la venida del reino, no creían en el postmilenarismo, no creían en los ángeles, no creían en la sanidad divina. Es decir, en pocas palabras, tenían una serie de limitantes. Ellos no creían en muchos dones y muchos ministerios del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos se ven después a los apóstoles, que el caballito de batalla de los apóstoles fue decir: miren, vean si Jesucristo está en la cruz, el que ustedes mataron y crucificaron, vayan a ver si está en la cruz. Resucitó, como Él dijo, como Él profetizó que iba a morir e iba a resucitar al tercer día. Ya sucedió. Entonces, ese tema afectó más que a los fariseos, afectó a los saduceos, porque ellos no creían en eso. Entonces no podían hacer posible estas cosas, ¿verdad? Ellos atacaron mucho al cristianismo. Entonces vemos nosotros, hermanos, que dijimos la iglesia neotestamentaria, o la iglesia como tal, nace dentro y en el seno del judaísmo, porque Jesús mismo fue judaísta, Él mismo era parte del judaísmo, ¿verdad? Los apóstoles lo fueron también, ya sea helénicos o hebreos, pero también lo fueron. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la iglesia comenzó a desarrollarse, nace y comienza a desarrollarse entre los judíos, pero luego sucede algo en la iglesia. La iglesia sucede una transferencia, ¿verdad? Un paso de mando, y el paso de mando pasa del judaísmo hacia el gentil, que somos nosotros. Gloria a Dios por eso. Y desde ese entonces la iglesia queda en manos de los gentiles, como nosotros. Y la iglesia crece, se desarrolla y sigue multiplicándose todavía, hermanos, 2000 y fracción de años más, gracias a que está en manos de nosotros, del gentil. Muchas veces nosotros no apreciamos ese privilegio que se nos dio. Por eso el judaísmo quedó siempre como judaísmo, el islamismo, los maometanos como islamismo, y nosotros cristianismo, la tercera religión más grande en el mundo, el cristianismo. Entonces, tenemos que aprovechar, hermanos, el hecho que ese paso de mando haya sido dado a nosotros, que hoy la iglesia esté en manos de nosotros como cristianos. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros con la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el cristianismo? Muchas veces estamos muy apagados, estamos muy dormidos todavía en el cristianismo. Ese es el problema. Los judíos siguen con su ley, hermanos, ¿verdad? Ellos siguen con su ley, con su Torah, con su Talmud, ellos siguen con sus tradiciones, ellos siguen teniendo el poder, no bajan, ni siquiera disminuyen las cantidades. El islamismo, por otro lado, aunque quizás por parte de nosotros equivocado en muchos aspectos, por mucha violencia y serie de cosas con lo que ellos lo logran, pero el islamismo se sigue manteniendo también. Todos los árabes y toda esta gente se sigue manteniendo. ¿Quién es la única iglesia que se ha contaminado un poco y que ha venido a bajar un poco la guarda y la fuerza? Es el cristianismo, ¿verdad? Porque el judaísmo sigue habiendo puritanismo, sigue habiendo santidad, sigue habiendo disciplina. En el islamismo también, por violentos o por lo que sean, pero sigue habiendo la disciplina y sigue habiendo la santidad por parte de ellos, el amor y el compromiso a Dios. Si ustedes se fijan, en los islámicos, 3 horas, 3 veces al día, ponen su mantita donde sea que estén, ¿verdad? A veces en medio de las calles, ahí se hincan y comienzan a alabar a Alá, a hacer su ritual. Los judíos, por su lado, ni siquiera el día del Señor lo han borrado de sus calendarios, porque ese día no hacen negocios, ese día no hacen compromiso, ese día no van a lavar la ropa, no atienden a nadie, no atienden a los parientes, no atienden a nadie. Ese día es día del Señor. Así dice el judaísmo. ¿Me deben entender, hermanos? Entonces quiere decir que tenemos dos aquí a unos lados bien fuertes y bien disciplinados, con el compromiso hacia Dios. Viene el cristianismo y comenzamos bien, porque comenzamos, hermanos, con un gran poder. El cristianismo se comienza a expandir con 3,000 personas ganadas dentro de Jerusalén por parte de Pedro, luego 2,000 más por parte de los apóstoles, 5,000 personas, y luego dice que Jerusalén fue cubierto
del cristianismo. Fue cubierto toda esa área. Luego el cristianismo sale de Jerusalén y comienza a cumplir lo que decía la gran comisión, ¿verdad? Que recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Jerusalén, comenzando por Jerusalén, en Samaria, ¿verdad? Y comienza a decir en el Ponto hasta los confines de la tierra. Ahorita estamos yendo todavía hacia los confines de la tierra, todavía estamos en esa marcha. Pero ¿qué ha pasado muchas veces con la iglesia protestante o con la iglesia cristiana como tal? Nos hemos dormido demasiado, nos hemos vuelto corrompidos, nos hemos vuelto corruptos en ciertas ocasiones. Hemos perdido la santidad, hemos perdido el orden, hemos perdido, hermanos, la visión a la que Dios nos dejó que cumplir. Es más, ya no estamos predicando muchas veces. Ya no le estamos hablando al compañero, al vecino, ya no le estamos hablando a nuestros padres, a nuestros hermanos, ya no estamos ganando alma. Pareciera ser que ya todos estamos ganados para Cristo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que muchas veces, hermanos, suceden cosas como este muchacho endemoniado que llegó y mató a esta cantidad de niños en las escuelas, aquí en Texas, en Uvalde. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la iglesia ha bajado un poco el nivel. Ya no estamos predicando, ya no estamos llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Nos hemos vuelto corruptos por el hecho de que hay mucha sensualidad dentro de la iglesia, hay mucho desorden dentro de la iglesia, hay mucha falsedad dentro de la iglesia, hay mucha doctrina torcida dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado, hermano? La iglesia parece ser que hemos perdido la visión que Dios nos dio. Él dijo, el blanco perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero parece ser que hemos perdido un poco esa visión. Y nos estamos yendo, hermanos, por los laterales. Ven, el capítulo 7, verso 1 nos cuenta sobre Esteban. Esteban en este momento dice que es apresado y es acusado por falsos testigos, los cuales dice que fueron sobornados con dinero. Vea, y dice así de la siguiente manera, 7:1. El sumo sacerdote Anás, él era Anás, sumo sacerdote le dijo entonces, ¿esto es así, Esteban? Te están acusando aquí estos muchachos que dicen que hablas en contra del templo y hablas en contra de Moisés. Y queremos saber si esto es así. Le preguntan. Entonces Esteban, y el capítulo se refiere a eso, hermanos. Vea, entonces Esteban, él le dijo, Esteban contesta. Vea cómo contesta Esteban. Aquí usted va a poder ver, hermano, que muchas veces la doctrina de Dios y muchas veces el cristianismo no necesita que nosotros peleemos con nadie para convencer al pueblo de lo que nosotros hablamos. Dios se defiende por sí solo. La palabra se defiende por sí sola. La doctrina, por ejemplo, de que nosotros hablamos sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se defienden por sí solos. No necesitamos andar discutiendo con la gente. No necesitamos andar diciendo que peleándonos con el mundo. Lo que necesitamos es predicar la palabra con una base fundamental. Esteban al judaísmo le habla de esta manera. Dice, y él les dijo, varones, hermanos, les dice a ellos al concilio, miren, al Sanedrín, hermanos y padres, a los más ancianos. Vea, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro, no le dice a su Padre, sino que le dice a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque él también era judío. Que él hoy estuviera predicando el cristianismo como lo hacen hoy los judíos mesiánicos, esa es otra cuestión. Pero él no dejaba de ser judío. Por eso él le dice a nuestro Padre, le dice a ellos, como queriendo decir, el mismo derecho tienen ustedes que yo. El mismo respeto, la misma nacionalidad tienen ustedes que yo. No estoy en desventaja, ¿verdad? Entonces él les comienza diciendo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Qué les quería decir con esto? Los judíos siempre contestaban a Jesús, incluso le contestaban, a Abraham tenemos como padre. Han visto ustedes eso en el evangelio, ¿verdad? A Abraham tenemos como padre. ¿Por qué? ¿Qué querían decir ellos? El derecho que tenían de Abraham. Pero Esteban lo lleva más allá de su historia y le dice, miren, le dice, Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando él en Mesopotamia. Y Mesopotamia no pertenecía a Jerusalén, ni siquiera a Israel.
sino que pertenecía a lo que ahora es el islamismo, pertenecía al pueblo árabes, arameos. Entonces, Esteban lo lleva con un sistema histórico, pero a la vez santo, hacia donde los quiere llevar. Él dice, miren, si ustedes me vienen a jactar a mí que sí, que Abraham tenemos como padre y este es el templo y nosotros somos el Senado consulto, somos el Cenix que ellos le llamaban, somos el concilio, somos la autoridad aquí. Sí, pero yo les voy a decir algo. Cuando Dios se le apareció a nuestro padre Abraham, les dice él, ni siquiera había templo. Eso es lo que le está diciendo Esteban. Porque el pleito de ellos era que Esteban acababa de ser acusado porque dice que hablaba en contra de Moisés, es decir, en contra de la ley. ¿Por qué razón? Porque el Señor les decía, sí, pero miren, la ley vino como una maldición, eso les decía él. Pero Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Por eso se llama Antiguo Testamento, es Antiguo Pacto. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Entonces les decía, Jesús vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. Hoy nosotros, hermanos, ya no tenemos que guardar tanto esto porque Jesús nos enseñó de esta manera. A eso se referían ellos cuando dice que tú hablas en contra de Moisés, es decir, en contra de la ley y en contra del templo. ¿Qué le querían decir con eso? Hablas en contra de la autoridad y en contra de la organización que el templo, el segundo templo, ¿verdad? Salomónico, que es el que había en ese momento. Ahorita estamos esperando la reconstrucción del tercer templo, pero esa es la definición cuando el anticristo toma poder. Se levanta el tercer templo, ¿verdad? Que son parte de las cosas que hoy el Instituto del Templo de Jerusalén ya está hablando de planes de levantar el templo. Ya vimos la vez pasada que hace 2 años se han unido las 3 religiones haciendo el famoso ecumenismo, que es un puente para el anticristo. Eso lo va a hacer el falso profeta. Es el trabajo del falso profeta, por eso se llama falso profeta, ¿verdad? El trabajo de él es engañar a la iglesia, meterse a la iglesia, disfrazarse de sacerdote, disfrazarse de pastor, disfrazarse de islamismo, disfrazarse de judaísmo y engañar a la iglesia, torcerla. Por eso es que hoy, si usted se fija, ya la famosa casa abrahámica que se ha levantado hoy, donde se ha unido el Papa, disque representando al cristianismo, ¿verdad? El musulmán, y se ha unido el judaísmo, y los 3 templos están justo a la par. Esa es una realidad. Lleva 2 años de existir ya esa familia abrahámica. Entonces vemos que el ecumenismo mundial ya está en marcha, ¿verdad? Esas cosas ya se están dando. Entonces eso es peligroso para nosotros. Después cae el Estado allá y se levanta el Estado islámico. Se recuerdan, hoy a las mujeres las tienen todavía más restringidas allá. Solo les han dejado una telita donde ver qué es lo que ha hecho el Estado islámico ahorita, ¿verdad? Que se levantaron los kurdos y toda esta gente. Entonces vemos que ya hay un Estado islámico. Antes solo estaba el Estado hebreo, hoy está también el Estado islámico como enemigo y vecino de Israel. El ecumenismo se comienza a pintar. Entonces vemos nosotros, hermanos, que las cosas comienzan ya a tomar forma en el ámbito religioso como en el ámbito político. En el ámbito económico ya está el Bitcoin, ya está el Fedcoin, que es la moneda federal que le llaman, que es una moneda que se está gestando, también es cibernética y que va a probablemente convertirse en la moneda mundial, donde probablemente el dólar, el euro, el yen y toda el libra esterlina y todas las monedas de peso en el mundo tienen que caer para que nazca la moneda mundial. ¿Me debe entender en esto? Entonces vemos nosotros, hermanos, que las cosas ya se están dando. Esteban les estaba diciendo en este momento a los judíos, miren, ustedes tanto que se jactan del templo, de su autoridad y todo, y cuando Dios le habló a nuestro padre Abraham, ni templo existía. Eso es lo que les está diciendo. ¿Me debe entender en eso? El templo existió hasta que Dios le permite a Salomón levantar el templo. Existió un prototipo con Moisés en el desierto cuando se levanta el tabernáculo, que es el punto de reunión, que viene a ser, que las iglesias nuestras hoy en día vienen a ser el prototipo de ese templo. ¿Por qué? Porque tenían el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que Esteban lo que le estaba diciendo, miren, tanto que se jactan ustedes del templo, la autoridad y todo, y cuando Dios le habló a nuestro padre Abraham, a su padre, el que me están hablando, ni siquiera templo existían. Y ni siquiera fue aquí en Jerusalén, pues bueno, les digo todo, fue allá en Mesopotamia, allá al lado de Irak, allá fue. Entonces él comienza hablándoles historia
a ellos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que él podía demostrar que él conocía lo que él hablaba. Entonces vea, versículo 2, y les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y les dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Aquí, hermanos, quizás valga la pena aclarar, cuando habla la palabra de Dios de parentela, parentela está hablando de los padres. Y le voy a decir por qué razón, porque nosotros a veces nos confundimos y decimos: no, si Abraham, padre y parentela, dejó, ¿verdad? O sea, dejó a la mujer, a los hijos. No, los hijos y la mujer no entraban en la parentela. ¿Me doy a entender en eso? Pero la familia es el primer ministerio que Dios instituyó con Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ahí no entra, cuando dice parentela, entran los papás y lo que en inglés tal vez se llaman los siblings, los relatives, pero no el family, no el home, no el hogar, no la esposa, no los hijos, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando nosotros vamos en busca de Dios, vamos en familia. ¿Me deben entender en eso? ¿Verdad? Sí, los que no pueden entrar si es que están lejos o algo, son nuestros padres, nuestros hermanos, primos. Eso ya forma algo diferente, ¿verdad? En el inglés el family se refiere al hogar, ¿verdad? A la pareja, a los hijos, al hogar, al seno. Y cuando ya hablamos de los relatives, ahí entran ya los primos, ya entran las segundas, terceras líneas. Entonces, cuando aquí dice que Abraham se fue con su que dejó a parentela y todo, no se refiere a la esposa ni a los hijos, si los tuviese, él no los tenía, pero sí se llevó a Sara, ¿verdad? ¿Me debe entender? Para que nosotros no hagamos ese, le digo esto y le aclaro esto, hermano, porque a lo mejor hay alguna iglesia primitiva o de doctrina más antigua, digamos, que a veces le meten a la gente: no, deje a su esposo, usted véngase, solo ahí déjelo, divórciese, ¿verdad? No, Dios no nos mandó a eso. Dios le mandó a la mujer que se venga, pero que se gane a su esposo. ¿Me debe entender? Le mandó al hombre a que se venga y que se gane a su mujer y a sus hijos, no a dividir la familia, sino a que entremos en familia. Por eso dice: tú, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? La bendición que nosotros portamos, el poder que nosotros portamos, lo extendemos y lo irradiamos alrededor de nuestro hogar. La protección la regamos alrededor de nuestro hogar. Igual la maldición también. Si nosotros decidimos tomar del anatema, como lo hizo aquel hombre, Coré, en las tribus, que llevó aquel manto, aquel oro y lo sembró en su casa, ahí lo enterró y ahí lo escondió, ¿verdad? Y después fue apedreado él y toda su familia, las vacas, bueyes y quemados. ¿Por qué? Porque la maldición la trajo a su casa y la maldición abarcó a su familia. Lo mismo le pasó a Jesse cuando le dice Eliseo: por tanto la lepra de Naamán se te pasará a ti para siempre y a tu descendencia para siempre. La maldición alcanzó a toda la familia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que llevamos a nuestra familia. Por ejemplo, este muchacho que mató a estos niños en Uvalde, lo que él demuestra, bueno, y que hacen los estudios, ven que el muchacho tal vez tenía ciertas tendencias a transexual, tal vez tenía una mamá bien desordenada que se mantenía en las calles, es decir, no era un hijo de hogar. Eso. Entonces vemos que la maldición de esa mujer, tal vez prostituyéndose en las calles, tal vez consumiendo todo tipo de droga, haciendo desorden en su vida, viviendo con un hombre y con otro, esa maldición hoy es trasladada a su familia. Entonces la gente dice: sí, ¿por qué? ¿Y dónde está Dios? Dios está fuera de ahí, porque Dios no habita allí. O sea, no nos estemos preguntando, nadie, hermana, nadie puede preguntar: ¿y por qué Dios no estaba ahí? Pues sí, porque Dios no estaba ahí, porque lo sacamos. Por eso dice la puerta: mira que estoy a las puertas y llamo. Si Dios estuviera dentro de tu hogar y de tu familia, no necesitara. ¿Verdad que es cierto? Uno hace esto porque está afuera, pues, ¿verdad? Y necesita que alguien oiga, abra la puerta y entonces Él entra y cena con Él y Él con nosotros. Pero cuando Él está dentro no necesita tocar, porque ya está dentro de nuestros hogares. Entonces no podemos culpar a Dios de cosas de donde nosotros hemos decidido sacarlo. Esa es la diferencia. Entonces vemos que Esteban comienza hablándoles a ellos, verso 3, y les dijo:
Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, verso 4, 7:4 de Hechos. Este es el discurso de Esteban ante ese concilio. Vea, entonces salió de la tierra de los caldeos. ¿De dónde era Abraham? De la tierra de los caldeos. Imagínense, ¿qué quiero decirles con esto? Los caldeos, hermanos, eran tierra de donde eran famosos los astrólogos. Así como ese que decía, amor, 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 mucho, mucho amor, que hoy ya pasó a la presencia de saber quién, ¿verdad? Porque de Dios no creo que haya pasado. El Walter Macuarro, ¿verdad? Mercado. Y toda esa gente que sale en el Facebook después de las 10 nombres, si usted ve que le tiro las cartas, ¿verdad? Le leo las cartas, le leo la mano, le hago nudos, amarres, desenlaces y toda la cuestión. Esa gente viene, la gente del tarot y gente que lee el horóscopo, los signos zodiacales, vienen precisamente de ahí, de los caldeos, y eran los expertos en eso. Por eso se cree que para Abraham fue relativamente fácil dirigirse en el desierto, porque él conocía sobre esas cosas. Por eso los reyes sabios, mal llamados reyes magos, una estrella los dirigió. Yo si me ponen en el desierto y me, vaya, vas a dirigir por esa estrella, a lo mejor no hay ni qué estrella escoger, ¿verdad? Tanta estrella y el desierto sin árboles, sin nubes. Tenía que ser alguien experto, ¿verdad que sí, hermana? Alguien conocedor. Entonces, los magos o los reyes sabios que iban tras la promesa, ellos eran conocedores de esta astrología. Por eso una estrella, ellos no la perdieron de rumbo. Porque en el desierto es común que por estrellas se dirigen, allá hacia la estrella del norte, allá hacia la polar, allá hacia tal constelación. Porque ellos, ¿por qué más? No por montañas, ni por árboles, ni por el río, como nosotros. Lo hacen por las estrellas. Entonces, Abraham tenía conocimiento de esto. Por eso es que usted ve que mucha gente que tira el tarot y toda esta gente quiere venderse como hermanos y dice, no, pero es que Abraham perteneció a los caldeos, porque es cierto, venía de tierra de caldeos. Pero por eso Dios les dijo, si quieres que yo te bendiga, Abraham, sal de la tierra de los caldeos. Es necesario salir si nosotros queremos recibir la bendición de Dios. Pero si nosotros nos rehusamos muchas veces a recibir la bendición de Dios y nos rehusamos a salir, es muy difícil que Dios nos quiera bendecir y que nos pueda bendecir. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay muchas veces que Dios nos dice, no, mira, yo quiero que tú dejes ese trabajo para yo poderte bendecir. Pero nosotros estamos atados a ese trabajo por diferentes razones. Estamos atados a esa amiga, a ese amigo, a esa pasión vergonzosa, ¿me entiende? A esa relación que no nos santifica. Estamos apasionados a eso. Por lo tanto, Dios no nos puede bendecir. Por eso Dios más adelante le dice a Abraham, Abraham, ven, sal de tu tienda y te mostraré cómo serán tus descendencias, como las estrellas del universo, como las arenas. Pero si Abraham no salía de la tienda, de la lonita que tenía aquí arriba, no iba a ver las estrellas, ¿verdad que es cierto, hermano? Es necesario, como Jesús le dijo a aquel hombre que iba a curar, dice que lo agarró de la manita, ¿verdad? Lo agarró de la manita y dice que lo sacó de la aldea. Y estando Jesús con el hombre afuera de la aldea, entonces le hizo el milagro. Pero dentro de la aldea no se la hizo. Usted irá a entender por qué. Para resucitar a aquella niña, lo primero que Jesús le dijo a los papás es, saquen este montón de señoras chillonas y hipócritas y que vienen solo a criticar, sáquenlas. ¿Verdad que es cierto? Y sacaron a toda la gente y solo se quedaron los padres de la niña. Entonces el Señor resucitó a Alita Akumi. Levántate. Pero lo hizo que sacara primero a las personas. En otra ocasión sacó al muchacho primero de la aldea para hacerle el milagro. Abraham lo hizo salir de la tienda para que pudiera él ver el universo, para que él pudiera ver lo que Dios le estaba hablando. ¿Qué quiero decirle con esto, iglesia? Es necesario que muchas veces salgamos de ese vicio, de ese círculo vicioso en el que estamos metidos.
que salgamos de ese punto. Muchas veces nosotros no dejamos de ser viciosos, no dejamos de ser mal hablados, mujeriegos, las mujeres ser muy sensuales. ¿Por qué? Por las amistades que tenemos. Eso es. Como no dejamos eso, entonces Dios no nos bendice, porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar con eso. Le decimos: Señor, bendíceme, bendíceme, Padre, con un mejor trabajo, un mejor salario. Pero ya el hombre ya le dijo que no le va a aumentar. ¿Verdad que es cierto? Entonces, como usted sigue arraigado porque tiene miedo soltar ese trabajo para irse a otro, ¿cómo lo va a bendecir Dios? Si está dándole su trabajo y su sudor al faraón, a Egipto, y el Egipto le sigue poniendo más ladrillos y más ladrillos y más ladrillos y más zacate, entonces no lo va a bendecir. Hay momentos en los que tenemos que tirar las redes al otro lado. Meter la barca, le dijo a los discípulos, y tirar las redes al otro lado. ¿Me debe entender? Vamos a entrar otra vez al mismo punto donde ustedes me han dicho que han estado toda la noche, ni que no pescaron, pero ni siquiera una gripe. Pero yo los voy a llevar otra vez a ese mismo lugar y les voy a cambiar la estrategia, el método. Háganlo a mi manera, dice Dios. Pueblo, necesitamos a veces entrar y hacerlo a la manera de Dios. Si queremos ver que las cosas cambien, si queremos ver, hermanos, que en nuestros hogares, en nuestros matrimonios las cosas cambien, tenemos que comenzar a cambiar la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2. ¿Verdad que sí, hermana Sarita? ¿O estoy equivocado? 1 más 1, 2, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Entonces, si nosotros queremos adquirir un resultado diferente, tenemos que cambiar la fórmula, ¿verdad que es cierto? Si no, siempre nos va a seguir dando 2. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra familia. Queremos ver que nuestros hijos cambien, que nuestro hogar cambie. Queremos ver que la relación aquí cambie. Entonces tenemos que cambiar la fórmula. Hagámoslo a la manera de Dios para que las cosas comiencen a cambiar. Entonces la mujer dice: ay, es que yo quiero ser bendecida. Pues sí, pero ni viene a la iglesia. ¿Me entiende? Yo quiero que mis hijos sean allá prominentes y que mis hijos, sí, pero no se los entrega a Dios. No les pregunta, no les exige. Porque en el cristianismo hay que exigir también. Si no pasa eso que usted acaba de ver en Uvalde, monos abandonados, ahí haciendo lo que quieran. Y por esa razón terminan sucediendo esas cosas. Porque nosotros dejamos de servirle de estorbo a nuestros hijos. Así dice la Biblia, hermana, dice: servid pues de estorbo a vuestros hijos. ¿Qué es de estorbo? Que aquel viene sin freno y nos ve la carota a nosotros, ¿verdad? Ay, ¿para dónde va, muchachito, verdad? ¿Para dónde va, verdad? Vamos a dar cuenta aquí primero. No, es que yo, pues, si quiere, váyase y vaya a hacer su propia vida. Pero mientras está bajo mi dominio, usted va a seguir mis reglas. ¿Verdad que es cierto? Ay, es que la maestra dice en la escuela que yo soy dueño de mi propio cuerpo, yo soy dueña de mi hija. Pues hay que te dé comer la maestra, pues. Andate con la maestra. Eso es lo que nos ha pasado. Gracias a Dios, yo creo que las iglesias, las familias latinas, nosotros, creo que somos los que más ordenamos a nuestros hijos. Ahí los blanquitos se fueron, pero chucos, como decimos, malos. Y los morenos ya no se diga. Ya no tienen control sobre sus hijos. Por eso es que todavía en las iglesias latinas hay jóvenes. Por eso, vaya a ver las iglesias de morenos y tienen jóvenes. Vaya a ver los blanquitos, llegaron a viejitos, era la última generación, se mueren y venden la iglesia, porque ni siquiera la quieren donar. Les digo porque ya fui yo. No la quieren ni rentar. Y menos donarme, la verdad, porque yo, ¿cómo le voy a comprar? Pero yo le digo: mire, no me la dona, ¿verdad? El tiempo al Señor, le digo, y es cierto, pues, no tendrían por qué estar vendiendo a las iglesias. Si las iglesias son de Dios, hermano, ¿por qué tienen que estarlas vendiendo? ¿Sabe dónde han aprendido eso, verdad? Y $750,000, $1,000, 1,000,000, 1,500,000, así las quieren vender. ¿Sabe dónde? ¿Quién les ha dicho eso? Si esa es obra de Dios. Eso se hizo y se levantó a puras ofrendas y diezmos y esfuerzos de todos, del pastor y de los hermanos.
Entonces, ¿por qué hoy tiene que estarla vendiendo? Si de verdad son hijos de Dios y le han entregado un cristianismo por años al Señor, deberían de buscar a alguien y donarle el templo a una iglesia que todavía tiene fuerzas y que todavía hay baterías para seguir batallando. Así debería de ser, hermano. Pero lamentablemente no es así. No en nuestros medios. Entonces, Esteban lo que hace, hermanos, es le expone la historia. Les voy a resumir esto que Esteban está haciendo aquí. Esteban le comienza a resumir al judaísmo desde que salió Abraham desde allá hasta donde están ellos en sus días, las promesas. Y le he dicho, todo eso que ha pasado aquí ha estado respaldado por Dios o no. Sí, desde que Abraham salió y le dijo que fuera allá a una tierra, sí, desde que le dijo que iba a haber un cordero para sacrificar y no le permitió a su hijo, Dios respaldó, sí, ok. Desde que vino el diluvio, desde que vino Moisés, y les comienza a hacer una historia a Israel, una historia donde ellos no se atreven a interrumpirlo en ningún momento, porque esa historia santa para el judaísmo era como estar leyendo la oración a la bandera o el himno nacional, y todos tenían que estar calladitos. Por eso el judaísmo aquí no interrumpe a Esteban en ese momento, porque él les está explicando todo. Además, eso le da a él una autoridad, porque ellos ven que él conoce tanto como conocen ellos. Era un hombre docto en la palabra, era un hombre preparado en la palabra. ¿Me doy a entender? Conocía sobre lo que él les hablaba. Entonces eso hace Esteban, les hace un recuento. Por lo tanto, ya no hay, cuando ellos ven, no hay justificación para condenar a Esteban, más que la rebeldía, como pasó con el Señor Jesús, ¿verdad? Ya el mismo Pilato dijo, pero hombre, si es que yo no encuentro ningún delito en este hombre, él era la ley, él era el emperador, yo no encuentro nada de delito en este hombre, decía él, yo lo que tengo que hacer es liberarlo, si en verdad quiero ser justo. Pero el judaísmo se levantó y no, nada, crucifíquenlo, ¿verdad? ¿Pero qué lo hizo? Lo hizo la envidia en ellos, dice la Biblia, lo hizo la rebeldía en ellos, de no querer aceptar algo que estaba a la vista para ellos. A veces nosotros, hermanos, puede que estemos escuchando la meritísima verdad en nuestros oídos, pero si no la queremos aceptar, no la aceptamos. ¿Es cierto? Aunque nos estén diciendo, y no, aquí está, pues, y no, ahí te lo estoy demostrando, pues. Si no la queremos aceptar, no lo aceptamos, porque hay un espíritu de rebeldía dentro de nosotros. Eso hoy es común en la iglesia. Por eso el pastor llama aquí a pareja que ven problemas, llama aquí a hermana, llama aquí al hermano y le dice, mire hermanito, y usted no cree que, verdad, debería de cambiar esa área, hermana, eso está mal, ¿no? Dejan de venir. Porque se les llamó la atención, porque se les puso la disciplina, porque se les puso el orden. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el pueblo. Y dice, ¿y quién es para que me venga a decir, verdad? Y esto y lo otro. ¿Me entienden? Nosotros hasta ya nos podemos hasta las respuestas que a veces nos dan. O ya sabemos qué es lo que nos van a contestar. Porque ya anduvimos ahí en esos terrenos. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que muchas veces, hermanos, la verdad genera en la gente que la gente se vaya. Cuando usted comienza a predicarle al pueblo sobre la santidad, sobre el orden, sobre la disciplina, sobre los diezmos y las ofrendas, que son parte del culto a Dios, no puede haber un hombre ni una mujer santa sino diezmo o ofrenda, lamentablemente. Porque es parte del culto a Dios. Oiga, no le estoy hablando de cantidades, le estoy hablando del acto que Dios nos exige. Pero sin embargo, hoy sí vemos gente así. Yo conocí a uno que decía, no, es que mi diezmo es tocar, decía aquí la guitarra, ¿verdad? Que era ministro, que alía. Ese decía que era el diezmo de él. Pues le decíamos nosotros, el diezmo mío es predicar, ¿verdad? ¿Verdad? Ya lo hicimos, pues. No, pero ya esos temas... No, porque no nos cuadra, como dijo alguien por ahí, ese pescado ya no me cabe en el sartén. ¿Me entiende? Y cuando ya no me cabe en el sartén, le cortamos la cabeza y la cola y nos quedamos con la parte que a mí me gusta. ¿Me doy a entender? Con el evangelio que a mí me gusta, nada más. Con eso nos queremos quedar.
Y ahí es donde nosotros nos perdemos. Entonces, Esteban lo que hace, hermanos, es que se comienza a defender. Versículo 6 le dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre, y los maltrataría por 400 años. Esteban le dice, le voy a contar la historia de ustedes y de nosotros, los judíos. Por el acto de rebeldía que tuvimos por 400 años, dijo el Señor que íbamos a vagar en el desierto. Un viaje de 40 días se convirtió en 40 años para ellos, ¿verdad? Era 40 días que tenían pronosticado ir y daban vuelta y giraban y giraban. Estaban perdidos por su rebeldía. Y usted y yo nos preguntamos a veces, ¿por qué ando tan perdido? Y siempre vuelvo a dar lo mismo y regreso como un cerdo al fango, como un perro al vómito. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Porque estamos en rebeldía. Cuando nosotros nos dejamos ayudar por Dios y le decimos, no, Señor, yo de verdad dispongo mi voluntad. Lo primero que hay que disponer a Dios es la voluntad del ser humano, porque esa es el parte más importante del alma. Es la parte con la que el enemigo busca pactar, es la parte que el enemigo busca anclar. Y eso se lo expliqué cuando hablamos de las maldiciones. Es lo que él busca anclar. Cuando alguien, él lo ancla en la voluntad, hermano, se le apagó la luz. Y ahí vi los cristianos, usted que dice, es que yo antes era, ¿verdad? Antes cantaba, todo todo es historia. Entonces el Señor viene y le dice, vaya, vámonos pueblo, dicen al rapto, vámonos. Señor, y yo, no, es que tú eras, ¿verdad? Así de que no te puedo llevar, porque eras. Pero el Señor no quiere eras, Él quiere ser. Que estemos como cristianos activos, como un pueblo activo, como ministros activos. Eso es lo que Dios busca. Entonces, hermanos, Esteban lo que viene a hacer en este resumen es defenderse con historia. Y no les queda más al judaísmo que liberarlo o siempre juzgarlo, pero bajo un acto de rebeldía, un acto que ellos no quieren aceptar, un acto donde ellos dicen, nosotros siempre hemos hecho esto así, Esteban. Y tú no nos lo vas a venir a cambiar. Como el judaísmo hoy en día. La misma Biblia dice que ellos tienen un velo puesto. Por eso el Apocalipsis se llama revelación. Remover el velo. Eso quiere decir una palabra compuesta de Apocalipsis. El remover el velo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos se aferraron a sus doctrinas. Y como se aferraron a su doctrina, ahí están todavía metidos en eso. Cuando la misma Biblia dice que nadie es salvo sino por Jesucristo, nadie, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hallar salvación, Jesucristo. O sea que los judíos van a tener que aceptar a Jesucristo si quieren ser salvos, y los islámicos y los hinduistas también van a tener que hacerlo, y los de esos del templo del Espíritu Santo que solo creen en el Espíritu Santo van a tener que hacerlo. Y los que solo creen en Jehová, los arrianos, van a tener que hacerlo, porque solo hay un camino que lleva hacia el Padre, y es Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es primero entregar todas esas rebeldías que tenemos muchas veces en nuestros corazones a Dios, porque la rebeldía no nos deja avanzar, no nos deja caminar, no nos deja ver las cosas como son. Y Dios quiere, hermanos cristianos, que nos dejemos reconstruir, remodelar, ¿verdad? Como le dijo al profeta Jeremías, ve a la casa del alfarero. Así le dijo, ¿verdad, hermana? Dice, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a decir. No le quiso decir en la casa de él, lo mandó a la iglesia, a la casa del alfarero. Ve allí. Cuando llegué, dice Jeremías, vi a aquel hombre dándole a la piedra, ¿verdad? La piedra que movían con el pie del molino, ¿verdad? Para que el barro comenzara a moldearse. Y dice, aquella vasija que él tenía, la deshacía y la volvía a hacer el alfarero conforme a su voluntad, como él quería. ¿Cuántas vasijas sabemos que Dios quiere volvernos a dar forma?
pero ya no nos dejamos pero ni mojar. Pero Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Como le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y para nacer de nuevo, hermanos, hay que despojarse de muchas cosas que ya hemos aprendido. Hay que despojarse de muchas cosas que ya son parte de nuestra vida, de nuestra doctrina, de nuestra cultura, de nuestro pensar. Hay que deshacernos de muchas de esas cosas para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Amén. Démosle un aplauso al Rey, hermanos. Gloria al santo nombre de Dios. Te damos gracias, buen Dios y Padre Jesús. En tu santo nombre, bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra, Padre bendito. Sabemos, Padre, que tu palabra, Señor Jesús, es poder, es autoridad y es vida eterna, Señor. Sabemos que tu palabra, bendito Dios, nunca, jamás regresa vacía, Padre. Es como esa espada de doble filo, Señor, cortante, Padre, capaz de separar el alma, Padre, del espíritu, Señor. Capaz, Padre bendito Jesús, de transformar. Capaz, Señor, de sanar esas enfermedades físicas, esas enfermedades espirituales, Padre bendito, que hay en nuestra vida, Señor. Tu palabra, Señor, es capaz, Padre, de expulsar cualquier espíritu inmundo, Padre, cualquier demonio, Señor, cualquier potestad principal, hueste maligna, Padre, que habita en regiones, Padre, celestes, pero que se deben de regresar, Padre, a aquellos lugares, Señor Jesús, de tinieblas, bendito Dios, inoperantes, de donde nunca tuvieron que haber salido, bendito Jesús. En esta noche preciosa, bendito Dios, te pedimos que tu palabra se vaya con nosotros en vuestros corazones, Padre, como una buena semilla sembrada en una buena tierra, Padre, una semilla fértil, Padre, una semilla, Señor Jesús, una semilla, Padre, que traiga frutos al 100%, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por el culto, Padre, que nos permite darte, Señor, la alabanza que nos permite darte, Padre, la adoración a tu santo nombre, Padre bendito. Te pedimos, Padre, por nuestra familia, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, bendito Dios. Te pedimos, Padre, por esta ciudad, Señor, por esta ciudad, por esta nación, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que tomes el control, Señor, total, Padre bendito Jesús, de esta nación, bendito Dios. Te pedimos, Padre, por nuestros países de origen, Señor, para que bendigas nuestra familia, nuestros padres, para que bendigas todos aquellos parientes, Señor, que tenemos en otros países, para que lleves sanidad y paz a sus corazones, bendito Dios. En tu santo nombre, Señor, hemos orado, Padre, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que nos ven por social media, Padre, que nos ven por la página, aquellos hermanos que nos ven, Padre bendito, por YouTube, Padre bendito Jesús, aquellos que nos escuchan por jireradio.net, Padre bendito Jesús. Te damos gracias, bendito Dios, para que tu evangelio, Padre, se siga expandiendo y extendiendo, Padre, hasta los confines de la tierra, bendito Dios. Gracias, Padre bendito Jesús. En tu santo nombre, Padre, hemos orado, Dios poderoso Jesús. Amén y amén.